Muy buenas tardes a la Iglesia del Señor. Damos en este día hermoso que el Señor nos ha dado. Les saludamos en el nombre del Señor, de nuestro amado Salvador, a la Iglesia del Señor Jesucristo, que es una a través de todo el mundo y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Cada individuo, cada miembro del cuerpo de Cristo está esparcido a través de todo este mundo, de todas las naciones y lenguas, como dice la palabra del Señor en Apocalipsis, que nos reuniremos en el día final y seremos la novia, somos la novia, y iremos a las bodas del Cordero. Le invitamos a los amigos y hermanos a nuestra iglesia, Centro Cristiano Torrefuerte, a este canal, que se pueda suscribir y poder ver y escuchar los mensajes, que encontrar una serie de mensajes. Yo creo que muy pronto tendremos un canal de Facebook para que usted nos vea también, nos puede ver en directo en las predicaciones, con la ayuda del Señor. Hoy las redes sociales son importantes, usándolas bien. ¿Amén? Amén. Usándolas bien. Yo quiero compartir hoy sobre cómo debemos edificarnos. El mensaje pasado, el domingo pasado, hablamos sobre el desarrollo del crecimiento y tiene mucha relación con eso. ¿Cómo realmente edificamos? Mire, antes que nada, quiero leerles lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, porque ellos tenían problemas serios también de crecimiento, no tenían idea de lo que realmente significaba crecer en el Señor, como muchos cristianos, que pueden pasar años y no tienen idea de lo que es crecer en el Señor. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 cuando escribe la primera carta a la iglesia de Corinto. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno, mire, dice, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, Jesucristo mismo, el cual es Jesucristo. Entonces, pero esto me llama la atención. Dice que cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Qué es lo que es sobre edificar? Edificar sobre un fundamento. Y eso tenemos que tener muy claro. Tenemos que mirar cómo estamos sobre edificando nuestra vida. Y creo una de las revelaciones más claras y evidentes que el apóstol San Pablo recibe del Señor es sobre qué debe edificar cada cristiano nacido de nuevo. ¿Sobre qué? Y esta palabra que nos habla el apóstol Pablo en Efesios, que voy a leer, debe estar tan arraigada sin el menor cuestionamiento con respecto a dónde debemos edificar nuestra vida, cómo debes edificar tu vida, sobre qué debes edificar. Mire, escuchen bien lo que dice el apóstol San Pablo en Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, usted tiene claro esto, que usted tiene que edificar sobre dos fundamentos fundamentales y sobre todas las cosas, sobre la principal piedra que es Jesucristo mismo, como dice capítulo 6 de Lucas, que el hombre sabio edificó la casa sobre la roca, y sabemos que la roca es Cristo, la roca que seguía el pueblo de Israel en el desierto. Cuando habla la primera carta también de Primera de Corintios, el apóstol Pablo, sobre que la roca les seguía, esa roca de que bebieron agua, todos bebieron de la misma roca, pero la roca era Cristo. Y el escritor de Lucas habla sobre esto, dónde debemos edificar nuestra vida, pero
¿Por qué el apóstol escribe que debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? Siendo la principal piedra del ángulo, ¿cierto? Ahí, a ver si lo hago bien, del ángulo, la principal piedra del ángulo, la base es Jesucristo. Pero ¿por qué dice, vuelvo a reiterar, sobre los profetas o los apóstoles, o al revés, apóstoles y profetas? Es decir, sobre las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento, desde el Génesis al Apocalipsis, porque muchas personas, muchos líderes no hablan del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque dice que estamos en tiempo de la gracia y eso obviamente es una verdad absoluta, pero ¿por qué el apóstol habla sobre esto? Y yo se lo voy a explicar por qué razón. Miren, ¿cuál es ese fundamento? Miren lo que habla el apóstol San Pedro con respecto a esto en su segunda carta. Miren lo que dice. Capítulo 1. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Jesucristo, que es el lucero de la mañana. Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué razón debemos edificar nuestra vida a través de toda la Escritura, los escritos, los libros de los profetas, que son maravillosos y profundos, y de los apóstoles que escribieron algunos libros de ellos? Porque vemos que Mateo, Marcos, Lucas, los tres, porque Juan escribe ya libros y sobre enseñanza, escribe su evangelio, pero también escribe primera, segunda, tercera de San Juan y también Apocalipsis. Pero los tres, Mateo, Marcos y Lucas, ellos hablan de la biografía, de la historia, de la vida de Jesús. Pero los demás escriben, Pablo, Santiago, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, hablan de lo que nos habla la Biblia, sobre sus enseñanzas, sobre lo que ellos escribieron. Debemos edificar nuestra vida. Por eso que el apóstol Pedro escribe esto. Hay una palabra profética, la más segura. La más segura es la palabra profética. ¿Cuál es la palabra profética? No lo que el Señor me dijo, el Señor te dice en esta tarde, el Señor te dice en esta mañana. No, porque en nuestro corazón a veces pueden haber intenciones buenas, pero la palabra más segura es la palabra escrita, es la palabra de Dios, que es la que nos da vida, es la que nos da crecimiento, es la que nos hace desarrollarnos y edificarnos con toda confianza en el fundamento de su palabra. Mire lo que dice este mismo apóstol Pedro en el capítulo 3. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Mire que esto es importante, versículo 2 del capítulo 3 la segunda carta. Para que tengas memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas, está hablando del Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Amén. ¿Y saben lo que leímos del apóstol San Pedro? Dice, él escribe 3 cosas fundamentales con respecto a este tema tan importante de dónde echar nuestras raíces, dónde echar nuestro fundamento, en qué debemos nosotros edificar nuestra casa, cómo debemos crecer. Y escuche bien, mire, 3 cosas importantes el apóstol Pablo habla aquí, escribe 3 cosas fundamentales. Primero dice, la palabra profética más segura.
¿Cuál es la palabra profética más segura? Es la Escritura, amados. Es la palabra. Por eso Jesús nos habla y le dice a los mismos saduceos, a los fariseos, les dice, escudriñen la palabra, las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Si usted quiere conocer realmente al Señor, si usted quiere crecer en el Señor, debe conocer la palabra, pero no conocer la Biblia por fuera, sino comerse la palabra, escudriñarla, estudiarla, buscar información respecto a la palabra. De la única manera que usted va a tener clara, como dicen por allí, una expresión muy común, clara la película. Por eso muchos cristianos, entre comillas, son arrastrados por doquier. Por eso muchos cristianos son engañados con tanta facilidad. Por eso cristianos son fáciles de llevar de un lado a otro. Mire, son fáciles de llevar de un lado a otro. Los toman, los llevan. Los sacan, los llevan de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque no hay raíces profundas. No ha habido una experiencia sobrenatural de qué, de dónde poner, dónde echar mis raíces. ¿Dónde echarlas? Y el apóstol nos escribe, ¿dónde? En el fundamento de los profetas y apóstoles. Mire, segundo dice que, ¿cuál es el otro concepto fundamental respecto a esto? Lo otro es la inspiración sobrenatural de ella misma, de la palabra. La palabra es inspirada. Entonces, hay personas que siempre yo lo digo, que dicen, yo no entiendo la palabra. Es difícil la palabra. Claro que es difícil, hermano. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en su primera carta también a los Corintios, en el capítulo 2? Que el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu. Una persona que no ha tenido una experiencia sobrenatural con Dios, que no ha tenido un nuevo nacimiento. Una persona que no busca a Dios permanentemente, no es una persona que va a entender la palabra. ¿Por qué? Es una persona, es un cristiano superficial. Una persona es alguien que ve las cosas por encima y no es profundo con las cosas de Dios. Entonces, bajo ningún punto va a poder entender la palabra. Por eso es que el Señor nos insta, nos motiva a que crezcamos en el Señor. También dice el apóstol Pablo, habla sobre el crecimiento en todas sus cartas. Y en el último capítulo de 1 Corintios nos enseña, versículo 58, debemos crecer en el Señor siempre. Siempre. Crecer, no estancarnos. ¿Sabe usted que hay cristianos que no tienen idea de las cosas más sencillas y simples de la Escritura? Menos de las cosas profundas. Y esto le pasó al pueblo de Israel cuando no entendió Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, cuando este fariseo viene de noche a Jesús y Jesús le dice, quería conocer a Cristo. Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y él no entendió ese concepto, no lo entendió. Y le dijo, ¿cómo yo voy a ir al vientre de mi madre siendo viejo y nacer de nuevo? Y Jesús le dijo que si les hablaba las cosas que son terrenales no entendéis, ¿cuánto más si les hablo las cosas celestiales? Entonces, hay cristianos que llevan tiempo y aún no entienden las cosas primarias del Evangelio, como las cosas primarias de nuestros hijos cuando recién fueron al colegio. Primero, aprender a leer el abecedario, ¿cierto? A, E, I, O, U.
las vocales, las cosas primarias, suma, resta. Después viene más a medida del crecimiento de los cursos que va superando, las restas, las divisiones, la multiplicación, etc. Usted, espiritualmente hablando, ha superado esas etapas o se quedó solamente en las vocales A, E, I, O, U y no sabe más. ¿Es por qué razón? Porque no hemos echado nuestras raíces sobre el fundamento de su palabra, que es los profetas y los apóstoles. Mire, y la tercera cosa que hace resaltar el apóstol Pedro aquí, en lo que leímos al principio, es tener memoria de las palabras de ellos. ¿De quién? De los profetas y de los apóstoles. Tener memoria. Memorizar la palabra, y obviamente al memorizar de usted, cada vez que se levanta por la mañana, Dios va a traer una palabra que usted ha leído a su corazón y a su mente y la va a recordar. Y la palabra le va a hacer crecer. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Entonces, ¿por qué debemos ser edificados en ambos? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué debemos ser edificados? ¿Por qué nuestra vida debe ser edificada en las enseñanzas, en los escritos de los profetas y en los apóstoles? Mire Moisés lo que escribe con respecto a la familia. Porque tristemente hay tantas familias que sus hijos no sirven al Señor. Y que no tan solo no sirven al Señor, que no tienen una palabra para ellos. No saben cómo enfocar la vida del Señor con respecto a los hijos. Y mire lo que escribe el profeta Moisés, porque era caudillo, pero también profeta. Mire lo que escribe. Deuteronomio capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Sabe usted que hay tantas familias cristianas que al comer, al reunirse en medio de la mesa, o el desayuno, no tienen ni un otro tema que conversar? Solamente muchos cuando se reúnen hablan de cosas triviales de la vida que no tienen ninguna importancia y no edifican a sus hijos a través de la palabra. ¿Por qué razón será? ¿Cree usted por qué ese padre o esa madre ha echado sus raíces en el fundamento de los profetas y apóstoles? ¿Cree usted que viene a su memoria las palabras que él nunca ha leído? ¿Cree usted que recuerda las enseñanzas de los profetas y apóstoles, que jamás no tiene idea que hay un profeta que se llama Ageo, o que se llama Miqueas, o que se llama Sofonías? Hombres de Dios santos, dice la palabra, lo que leímos. Hombres santos apartados para Dios, que fueron inspirados para escribir y para hablar de acuerdo a lo que Dios les decía. Amén. Amén. Mire lo que escribe el profeta Jeremías, un tremendo hombre de Dios, un santo inspirado por el Señor, que buscó al Señor. Mire lo que escribe en su capítulo y en su libro, el capítulo 9. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mire qué tremendo este versículo bíblico, el 24, capítulo 9, que muchos cristianos siquiera no saben que existe.
Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, no tan solo misericordia, también juicio, y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces, cuando nosotros, y tanta razón tiene esa expresión tan común, ese dicho común, de la abundancia del corazón habla la boca, Jesús lo dijo, pero se usa mucho en lo secular, pero es una verdad absoluta. Lo que yo tengo en el corazón lo voy a hablar. Lo que yo estoy continuamente viendo o leyendo o escuchando, lo voy a hablar. Mire lo que dice el profeta Miqueas. Mire, este ticket es maravilloso. Por eso, por esta razón. Por eso yo le decía que al principio yo le voy a explicar por qué razón nosotros debemos edificarnos, crecer en el fundamento de los profetas, los santos hombres de Dios y los santos hombres de Dios que fueron los apóstoles, nuestra vida y obviamente la de nuestros hijos y de nuestras familias. Miren lo que dice capítulo 6 del profeta Miqueas. ¿Sabe usted que hay un profeta que se llama Miqueas? Un tremendo hombre de Dios. Miren lo que dice. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Se hace esta pregunta el profeta. Y mira lo que dice el versículo 8, que esto es maravilloso. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que te pide el Señor. Solamente que hagas justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Estas tres cosas que son tan importantes en la vida de los cristianos. ¿Has escuchado algo? Yo he escuchado tantas veces y viene el celo del Señor sobre mi vida. Siempre lo escuchamos con Angélica, estas cosas, nos viene el celo del Señor que nos consume. Que muchos no hablan del Antiguo Testamento. Y Jesús habló de toda la palabra. ¿Se acuerdan de los dos siervos, de los 12 discípulos que iban camino a Maús? Y empieza a hablar de todo, desde Moisés, pasó por la ley, los salmos, los profetas que hablaban de él. Qué increíble. Por eso que es tan necesario que usted conozca toda la Escritura. Que conozca desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Que Dios le motive y le inspire a estudiar la palabra de la única manera, de la única forma, que usted no va a ser un cristiano a medias. De la única forma que usted no va a ser un cristiano mediocre. De la única forma que usted va a ser un cristiano tibio, indiferente a las cosas de Dios. Mire lo que escribe el apóstol San Pablo en su capítulo 7, cuando escribe a la iglesia de Roma con respecto a la ley. Porque muchos predicadores, y se lo voy a decir con toda responsabilidad, hermanos, estamos bajo la ley. Y no tienen idea de la ley. Porque han escuchado eso y lo repiten. Es decir, son repetidores. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y mira lo que dice el apóstol Pablo respecto a la ley. En el capítulo 7. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso es la ley. Bendito sea Dios. Porque hay una sola ley de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla que no estamos bajo la ley,
no está hablando de los mandamientos santos y puros y justos de Dios. Está hablando de las leyes exclusivas para el pueblo de Israel, a los judíos. Las costumbres, los ritos, las fiestas, de ellos habla. Pero no de la ley única que ha traspasado los siglos y que va a ser por la eternidad. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Mire lo que habla Santiago. El apóstol Santiago, mire lo que habla el apóstol Santiago respecto. Por eso, ¿por qué yo debo ser edificado en esto? Porque la palabra de Dios es la única que te puede hacer crecer. La única que te puede dar palabra a ti, papá, a ti, mamá, para tus hijos. A ti, joven, a ti, hijo, te puede dar palabra para tus compañeros de curso, de universidad, compañeros de trabajo, etc. De la única manera. Sino que si no es así, te van a tumbar con las filosofías diabólicas de este mundo, como muchos han caído, y lo digo con tristeza, con muchos han caído. Mira lo que escribe el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, porque el mal, dice, por el mal, perdón, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y escuche bien esto, escuche bien lo que le voy a leer, que muchos ignoran esto, sino que cada uno habla de uno, no de la esposa, ni del marido, ni el compañero, ni del amigo, no, habla de uno, o sea, de usted personalmente y de mí personalmente, es decir, de cada uno, de mí, de usted, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de sus deseos desenfrenados, eso es concupiscencia. Primero, es atraído, y segundo, es seducido. Y finalmente, el versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, es decir, esos deseos que no fueron capaces de frenarse. ¿Por qué? Porque usted, su fundamento no está en la palabra de Dios. Su vida no ha sido edificada en la palabra de los apóstoles y profetas. Por eso que fácilmente es seducido, atraído. Y finalmente, como dice, que la concupiscencia, después de haber concebido el pecado, da a luz este pecado, vuelvo a reiterar. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Tremendo, hermano. Tremendo. Por eso el apóstol Pablo también escribe, el apóstol Pedro también escribe en su primera carta, en el capítulo 2. Mire lo que escribe, que tantas veces lo enseñaron. Tantas veces lo enseñaron. Mire qué hermoso esto cuando el apóstol escribe en su primera carta. Y esta es la palabra que por él, ¿a quién se refiere? Y esta es la palabra que por él, ¿por quién? Por Dios, por el Señor Jesucristo. El Evangelio se nos anunció. ¿Cuál es la palabra? Desechando pues toda malicia. Pero no tan solo malicia, todo engaño. Pero no tan solo engaño, toda hipocresía. No tan solo hipocresía. Toda envidia, no tan solo envidia. Y todas las detracciones. Es decir, todas las infamias y las calumnias que muchos levantan contra sus propios hermanos. ¿Por qué? Tanta razón tiene el profeta cuando escribe uno de los libros más hermosos con respecto también a la vida, de ver las cosas a través de Dios y no y siendo un profeta que fue del momento que fue detestado. Estoy hablando del profeta Samuel, del momento que ya dejó de mamar. Su madre Ana lo llevó porque lo ofreció al Señor, y ahí se crió en el templo con el profeta Elí. Y el profeta ungido por Dios, porque también nos equivocamos nosotros. Cuando Dios le dice, cuando Dios desechó al profeta, al rey Saúl,
me he apartado un rey para mí conforme a mi corazón. Y cuando fue a la casa de Isaí, el padre de David, tenía otros hijos más. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dice? Pasó uno por uno, desfiló uno por uno. Y cuando vio uno forzudo, alto, de buen parecer, dijo: frente a mis ojos está el ungido de Dios. Un hombre de oración también se equivoca. Y es por eso que Dios en ese mismo momento dice: Él no es. Porque tú miras la apariencia, miras lo que está por fuera, pero Dios mira el corazón. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Es por eso que, ¿sabe usted que hay cristianos, entre comillas, que son envidiosos, son hipócritas? Por eso dice que deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Y esta es la mejor, escúcheme bien, termino. Esta es la mejor palabra no adulterada. Usted y yo tenemos la libertad de adulterarla. Pero Jesús dice que aquel que adultera la palabra, aún una tilde de ella, Él le borrará del libro de la vida. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Y mire por último, nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice. Nuestro amado y buen y precioso Salvador. Mire lo que nos habla el Señor con respecto a la palabra, con respecto a su preciosa y hermosa palabra. Mire, y a veces con tanta, quiero usar un término sin ofender a nadie, con tanta muchas veces patudez, decimos: Jesús es mi amigo, ¿o no? Mire lo que le voy a decir, y lo dice la palabra. A veces con tanta sobreconfianza creemos que estamos actuando correctamente. Cuando escribes el apóstol San Juan, en el capítulo 14, Jesús dijo estas palabras: si me amas, si dices que me amas, cumple mis mandamientos. ¿Lo he leído? Si me amáis, guardad mis mandamientos, que es lo mismo. Si me amas, si dices que me amas, cumple mi palabra. ¿Y sabe que es la justificación más fácil de justificarnos, valga la redundancia? Ni que nadie es perfecto. No, nadie cumple toda la palabra del Señor, obviamente. Por eso dice: sobre poco has sido fiel. Dice la palabra: sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Y mire lo que dice el Señor en el capítulo 15. Ustedes son mis amigos. Hagan lo que quieran, pero igual son mis amigos. ¿Dice así o no? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Bendito sea Dios. Amados, ¿dónde está edificando su vida? ¿Sobre qué fundamento? ¿Dónde está echando sus raíces? ¿Sobre qué fundamento está edificando su vida y la de sus familias? Por eso dice: edifíquense en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que esta palabra pueda despertarnos y que traiga a nuestra memoria nuestro estado espiritual. ¿Cómo estamos frente al Señor? ¿Cuál es la razón fundamental que el Señor nos habla a través de su palabra? ¿Y cuál es mi postura respecto a lo que Dios me dice? ¿Creo realmente que Dios me está hablando la verdad? ¿O quiere incomodarme tan solo? Sino que Dios quiere, amados, que nosotros edifiquemos toda nuestra vida sobre Él. Amén. Un abrazo y que Dios les bendiga en esta tarde a cada uno de ustedes y que esta palabra edifique su vida. Amén.